Hoy nosotros estamos celebrando este día del Jueves Corpus y vamos a hacer nosotros un intenso y extenso recorrido de la historia de la Eucaristía y después vamos a considerar pues algunos aspectos prácticos acerca de este día y de la misa. Primero la parte bíblica, después la parte litúrgica y después la parte pastoral. Eso es lo que vamos a hacer ahora en este día de este Jueves Corpus, así que agárrense los corazones que aquí vamos. Primero, lo que nosotros conocemos como Biblia se define y se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la palabra testamento no nos dice a nosotros mucho, porque cuando hablamos de testamento pensamos en una persona que se va a morir y hace un testamento de lo que va a dejar. Entonces la traducción correcta de la palabra testamentum es alianza, ahí sí entendemos. Entonces, ¿qué nos narra la Biblia? Nos narra la historia de dos alianzas, una antigua y una nueva alianza. Y ahí vamos a entender ya mucho acerca de la Biblia. ¿Qué es una alianza? Una alianza es un pacto, es un convenio entre dos partes. En este caso, la Biblia nos habla acerca de dos alianzas de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento era de Dios con el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesucristo, con el nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, la iglesia, o sea, para todo mundo. Por eso es que nosotros somos Iglesia Católica, que significa universal, que no es un grupito, no es una secta protestante, no es lo que yo pienso, sino que está abierta la salvación a todo el mundo. Entonces la Biblia nos narra esas dos historias, Antigua Alianza y Nueva Alianza. ¿Cómo sucedió esto de las alianzas? Miren, la primera alianza en la prehistoria, vamos a decirlo así, que Dios hace con una persona, es la alianza de Noé. Cuando el pecado arropó la tierra y Dios abre las cataratas celestiales y purifica la tierra y pone su arco en el cielo, de ahí empieza ya la primera alianza donde Dios promete no volver a inundar otra vez la tierra. Y hace alianza, se llama la alianza de Noé. Pero ¿qué sucede? Después ya cuando Dios llama a Abraham, es que empieza la historia del pueblo de Israel a formar un pueblo. Dios lo llama a Abraham, y entonces Abraham hace un pacto, hace una alianza con Dios, con su hijo al entregarlo. San Pablo dice en una ocasión que el estipendio, o sea, la paga del pecado es la muerte. Y cuando una persona rompe la alianza con Dios, pues ahí mismo entonces le tocaba morir. Porque ellos se comprometieron, Dios, a ser su pueblo, a cuidarlo, y ellos precisamente a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, cuando una persona rompía esa alianza, que pecaba, le tocaba morir. Pero ¿qué se hizo entonces? En vez de ellos morir, ellos dijeron, bueno, yo no voy a morir, yo lo que voy a hacer es a ofrecer un sacrificio. Y por eso ofrecían un toro, ovejas, hasta tórtolas, dependiendo del poder económico. Los ricos, los que tenían más, pues ofrecían muchos toros, ovejas, y los pobrecitos ofrecían, digamos que, unas tortolitas. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue presentado en el templo para su purificación, José y María, que no tenían mucho dinero, ¿qué ofrecieron? Par de pichones. ¿Por qué? Porque ellos entendían también en la antigua alianza que el estipendio, la paga de romper esa alianza, era precisamente la muerte, y por eso ofrecían sacrificios de animales. Eso se llama sacrificio cruento o de sangre. Pero ¿qué pasa? El pueblo también de Israel tenía otra manera de ofrecer sacrificios. Y una vez que Abraham salió a guerrear contra pueblos que lo estaban acosando a ellos, cuando vino victorioso, él fue a una ciudad que se llamaba Salem en ese tiempo, que era Jerusalén. Y ahí estaba un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Melquisedec, entonces, Abraham fue cuando ganó a dar gracias a Dios, o sea, le rindió honor a este sacerdote, que en este caso era mayor que Abraham, no se sabe de dónde salió, sin descendencia ni nada, ahí apareció el Melquisedec. Y Melquisedec fue el primero y la primera vez que aparece en la Biblia, cuando Abraham, que ofreció
no un sacrificio de sangre, sino que ofreció pan y vino. La primera referencia al pan y vino, pues se hace precisamente ahí con Melquisedec. Oigan bien, entonces en el pueblo iban corriendo varias tradiciones de ofrecer. Por un lado, un grupo ofrecía pues sacrificios de animales, y por el otro lado, otro grupo ofrecía pues pan y vino. Después, cuando el pueblo pues está en Egipto y Dios lo libera, Dios manda a Moisés y saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Llega al Monte Santo, a la montaña llamada Sinaí, y aquí es que se hace la alianza en el libro del Éxodo que nos narra la Biblia, la antigua alianza. De ahí es que toma el Antiguo Testamento, la antigua alianza toma el nombre del libro del Éxodo. Moisés sube, y eso es lo que nos narra la primera lectura de hoy. Moisés sube a la montaña y de ahí viene con los mandamientos, o sea, viene con ¿qué? Con lo primero que hay escrito, que es los mandamientos de la ley de Dios, la ley. Baja Moisés con la ley. Llega Moisés y en una asamblea grande así, hace lo siguiente: le lee los mandamientos, o sea, los mandamientos, la palabra. Oigan bien, ahí en la primera alianza. Por ejemplo, la misa de nosotros tiene dos partes. Tiene la parte, la primera, que es la liturgia de la palabra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hicimos? Hemos leído la lectura, hemos explicado la palabra, y ahora mismo también estamos nosotros ¿qué? Explicando ¿qué? La palabra. Pues Moisés en el Sinaí explica la tabla de los mandamientos, les explica la palabra, y después entonces agarra y mata a un becerro, agarra la sangre y se la tira, se la rocía sobre la cabeza de las personas, a la persona, diciendo que esta sangre caiga sobre nosotros si no cumplimos los mandatos. Y ahí entonces, con esa sangre y con la lectura de la palabra, se sella lo que llamamos la antigua alianza. Esa es la alianza que Dios hace. ¿Qué se compromete? ¿Cuáles son los términos de esta alianza? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, ¿la misa qué es? La misa que hacemos nosotros, primero explicamos las Escrituras, pero después también nosotros, ¿qué hacemos? Pues el sacrificio. ¿Qué cambia entonces en esto? Que ya entonces Jesucristo en su persona, lo que hace es que une todas las alianzas. Se comía el Cordero Pascual, era la cena del Cordero Pascual, donde se sacrificaba un cordero y se comía en familia. Esa era la cena pascual. Pero lo que no sabe mucha gente es que también había otro cordero que se llevaba al templo. El sacerdote le ponía la mano sobre la cabeza de este cordero y lo tiraba al desierto para que muriera. O sea, le ponía la mano en la cabeza, símbolo de que el sacerdote transmitía todos los pecados del pueblo, lo transmitía a este cordero y lo soltaba en el desierto, para que el lugar de los demonios era el desierto, para que se fuera con ellos. Y entonces ese era el Cordero de Dios, el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Ese es el que lanzaban. Había un cordero que se comía en familia y otro cordero que entonces lo que hacían, lo soltaban al desierto para que se muriera. Entonces Cristo, antes de ser entregado, sube al aposento alto en la segunda planta, y ahí nos narra también el Evangelio. Se sienta con los discípulos. ¿Y qué hace Cristo? Cristo conversa, hace la cena pascual, conversa con ellos, explicando las Escrituras. Ahí está otra vez el esquema de la misa. Y en vez entonces Cristo de morir ahí mismo, lo que hace es, primero, toma pan, igualito que Melquisedec, toma pan, y lo tomen, esto es mi cuerpo. Oigan bien, y dice, esto es mi cuerpo. Después toma el vino, la copa, esta es mi sangre. Y aquí vienen las palabras excelentes, oigan bien, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva. Nueva, ¿qué quiere decir? Que ya la antigua alianza en Cristo ya pasó, porque esta es nueva. Y eterna, ¿qué quiere decir? Que ya no va a haber otra alianza hasta que Él vuelva otra vez. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, por muchos, para el perdón de los pecados. Entonces ahí unió el Cordero Pascual. Ahí unió también Cristo al Cordero que se le ponía la mano en la cabeza para perdón de los pecados. Ahí Cristo en la misa hizo la nueva alianza eterna para salvación.
Pero un detalle. ¿Y por qué entonces yo tengo que creerle a Cristo? Porque Cristo fue el que dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bueno, Cristo le dijo una vez a un paralítico que se pusiera de pie, y por la palabra de Cristo, ¿qué hizo? Se puso de pie. Cristo le dijo a un ciego una vez que viera, y el ciego vio por la palabra de Cristo. Es más, Cristo le dijo a un muerto, a varios, que viviera, y por la palabra de Cristo, ¿qué pasó? Vivió. Por eso cuando Cristo dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, yo no sé ustedes, pero yo le hago caso a Cristo. Y si Él dice que se quedó ahí, quiso quedarse, y Él mismo selló, no solamente con las palabras ofreciendo pan y vino, sino que también después se ofreció ya como sacrificio de sangre para acabar con todos los sacrificios. Y por eso Él muere en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque se dice que Cristo pagó la deuda. Porque cuando uno peca, le tocaba morir a uno. Y la gente ponía los animalitos, como les dije. Pero Cristo entonces, en su vida, en su cuerpo, ya Él selló la deuda que nosotros teníamos. Y se quedó entonces, ¿dónde? En la misa, en la Eucaristía. Y por eso entonces, así como Moisés leyó los mandamientos y después Cristo ofreció el pan y el vino, pues la misa es la unión precisamente de la explicación de la palabra, de las escrituras y también del sacrificio eucarístico. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. El cordero es un animal hasta fácil de matar. Usted lo mata y el cordero no grita. Oigan bien, el cordero pascual debía comerse asado y no se le podía romper ningún hueso, había que comerlo entero ahí mismo. Cristo también, camino a la cruz, no dijo nada, no se quejó. Y cuando ya lo iban a apiar para matarlo, para quebrarle las piernas, para que se muriera más rápido, ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, o sea, no le rompieron ningún hueso. Igual la analogía, la simbología con el Cordero Pascual. Entonces Cristo, es por eso que dice que Él vino a pagar la deuda por nosotros, porque todos pecamos. Y todos somos reos de muerte, deberíamos morir porque hemos roto la alianza. Entonces Cristo es el que se ofrece como sacrificio puro y santo, que ya, vamos a decir, pagó, selló la deuda. Ahora bien, esa deuda nosotros tenemos también que honrarla, no pecando, echando hacia adelante. Y eso es lo que nosotros celebramos, el misterio central en la Eucaristía, el sacramento más grande, nuestra liturgia, lo que estamos celebrando. Entonces, la liturgia, eso es lo que celebra. La liturgia es la celebración del misterio de Dios en el tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, inmediatamente después de la resurrección, el primer regalo que Dios nos da a nosotros, el primero, es una misa. Aquí tenemos el movimiento de Emaús, que a veces quizás no entienden el alcance de esto. Señores, después Cristo se les aparece a los discípulos que van camino a Emaús. ¿Y qué hace Cristo cuando va caminando con ellos? Les explica las Escrituras. ¿Qué estamos nosotros haciendo en esta primera parte de la misa? ¿Qué estoy haciendo yo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Explicando las Escrituras. Y después entonces dice la palabra, hermoso, ¿verdad? Lo de Emaús, que les ardía el corazón, quizás como le está ardiendo a ustedes ahora. ¿Por qué? Por la Escritura, porque están entendiendo ahora la palabra, lo que yo les estoy diciendo, les arde el corazón, dice, caramba, mira, es verdad, mira cómo van las cosas. Pero solamente lo conocemos plenamente al partir el pan. Dice que cuando se sentó con ellos y partió el pan, lo reconocieron. Entonces, ¿cuál es la segunda parte de la misa? Partir el pan. Entonces tenemos que el principal regalo inmediato de la resurrección de Cristo es una misa. Es una Eucaristía, donde Cristo mismo parte para nosotros el pan y se nos da como sacrificio pleno, donde ya no tenemos nosotros que morir, pero sí tenemos que morir al pecado día a día. Eso sí, esa es nuestra promesa y nuestra alianza. Y por eso la misa es lo más grande que nosotros tenemos, la Eucaristía. Eso es bíblicamente. Litúrgicamente, entonces, el día de Jueves Santo es un día grande, donde Cristo instituyó la Eucaristía y el sacerdocio.
Pero el Jueves Santo está dentro de la Semana Mayor, donde se celebra también la muerte de Cristo, la resurrección, que procesiones, que muchas cosas. Y a veces entonces este misterio tan grande como que pasa nada más como rapidito en un día. Y por eso la Iglesia en nuestra liturgia puso otro día fuera, otra solemnidad, hoy Jueves Corpus, para que nosotros también saboreemos lo grande, lo hermoso, lo inmenso que es precisamente la Eucaristía, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso la liturgia celebra este día como si fuera el mismo día del Jueves Santo, donde nosotros debemos reflexionar acerca de este gran misterio bíblico y litúrgico. A nivel pastoral ahora, para terminar. Primero, ¿qué significa a nivel pastoral? Digamos a nivel práctico. Vamos a hablar algo acerca del nivel práctico de nosotros. Lamentablemente hay muchos sacrilegios que se cometen en la misa, en la Eucaristía. Sacrilegio quiere decir indelicadeza. Sacrilegio quiere decir irrespeto, muchas veces por desconocimiento. Primero, la Constitución dogmática en el Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, que habla acerca de la Eucaristía, de la liturgia, dice que la misa, la Eucaristía, tiene 4 presencias fundamentales. Hay presencia de Cristo en el pueblo, o sea, ustedes acá, aquí mismo ahora, en la misa, ustedes son Jesucristo, primera presencia. Hay presencia de Cristo también en el sacerdote que celebre la persona de Cristo, no porque uno sea grande, inteligente o lo que sea, no, sino por pura gracia de Dios, nosotros también somos Cristo en este momento, presidiendo, encabezando precisamente este servicio. El sacerdote es presencia de Cristo, el pueblo es sacerdote. La otra presencia de Cristo es en la palabra que se lee y se proclama. Cristo es la palabra. Y la cuarta presencia de Cristo, claro está, en el pan y en el vino. Es la presencia más grande y más importante, pero son 4 presencias. Por eso, pastoralmente hablando, nadie puede decir, yo no voy a misa porque yo no puedo comulgar. No, y las otras tres presencias. Lo que uno tiene que hacer es ponerse en disposición, ponerse en gracia de Dios para uno poder tener lo que llamamos la comunión plena en la misa. Por eso son 4 presencias. No digan, como dicen mucha gente, yo no voy a nada porque yo no puedo comulgar. No, todo lo contrario. Nos alimentamos con el pueblo de Dios que es Cristo, con el sacerdote que es Cristo, con la palabra que es Cristo, y pedimos también un día comulgar plenamente, como estos niños que hoy van a hacer la primera comunión. Asimismo, es un regalo que hay que buscarlo, pedirlo también, para estar en comunión plena con Dios. Pero no quiere decir que si usted no puede comulgar, usted está condenado, que usted no sirve, que un cristiano de segunda categoría. No. Hay que luchar por la comunión plena, pero que nadie se sienta discriminado, ni tampoco le echen cosas, como decimos acá, porque yo puedo comulgar y tú no. No, espérense, porque hay muchas personas que comulgando se están tragando su propia condenación, que son más malos que el carajo, ya ustedes saben. Entonces hay que estar, digamos, siempre en búsqueda de la presencia de Dios. En la misa prácticamente nosotros muchas veces, por ignorancia, hacemos muchas cosas que no están correctas. Desde la misma participación, la misa tiene un antes, un durante y un después. En el antes, incluso hasta cuando usted va a venir a la misa, usted sabe que va a venir para la misa, ¿verdad? Y usted no va a venir para un parque, usted no va a venir para una playa, usted no va a venir para a comadrear, a compadrear con el vecino. O sea que ya desde su casa, como usted se cambia, como usted se pone, ya usted está empezando la misa ya, el antes de la misa. Porque si usted viene como quiera, no es que usted va a gastar todos los cuarticos en un salón, en pelo y en uña, ¿verdad?, para venir a la misa, pero sí venga por lo menos, ¿verdad?, presentable. No vengan digamos, con ropa hasta provocativa y como sea, como que van donde quieran. La misa empieza antes allá, desde usted elegir. Igual también cuando están vistiendo los muchachos, los niños. Usted no lo puede poner, vamos para la misa, como es un niño, que si yo cuando vamos a poner una chancletita y unos pantalones cortos. No, pues no es para el parque que viene, vístanlo bien. Entonces de ahí empieza ya la misa. Cuando usted llega acá a la iglesia, el antes de la misa, ya que entra en el templo, hay una manera de saludar, hay una manera de entrar acá en el templo. Usted, por ejemplo, cuando va a entrar en el templo, lo primero que tiene que hacer es saludar al Señor. ¿Y cómo se saluda al Señor? Bueno, se llama genuflexión, que viene de la palabra francesa genou, que quiere decir rodilla, y flexión, que quiere decir doblar.
que a menos que usted no esté malo de la columna o de la rodilla, cuando usted entra a una iglesia, la pierna derecha la rodilla derecha debe tocar al suelo y hacer la señal de la cruz y entrar. Hay gente que entra como el que está jugando, no sé qué, agachadito, y hacen esos brinquitos así, y hacen así para adentro, y de una vez se ponen a hablar, a comadrear. Pues si usted llegó a la iglesia, aquí está el dueño de la casa, que es Jesucristo sacramentado, que está presente acá. Que gracias a Dios, oigan bien, a los enfermos le debemos nosotros este jueves corpus y la adoración al Santísimo. Porque cuando se celebraban antiguamente las misas, para llevar la comunión a los enfermos, a veces se ponía y se reservaba, y de ahí es que empieza la historia de reservar el sagrario, de guardar a Jesucristo para adoración. Entonces los que lo llevaban, si a veces duraban de un día para otro, la gente se quedaba en vigilia para que Jesucristo no quedara solo, y ahí empiezan las adoraciones. Así que empiezan, y es por los enfermos, para llevar la comunión. Entonces cuando usted entra a una iglesia, en vez de ponerse a comadrear, a hablar, lo primero es donde Jesús sacramentado. Ahora que estamos en pandemia, usted se sienta donde lo ubiquen sus asientos, y de ahí usted ora al Señor. Pero venimos entonces a hablar, venimos con la misma cancioncita de la calle, con la misma bulla de la calle, entramos para acá como si nada, y hablando y como sea, como el que estamos donde quiera, y Jesús aquí presente. Aquí debemos hacer un ambiente de silencio para la oración, porque ¿qué diferencia hay entonces entre una gallera y la iglesia? O entre la calle y la iglesia, si venimos acá precisamente a hablar y no a hablar con Dios. Entonces ya después, al final, y ahora tampoco se puede mucho por la pandemia, uno comadrea, uno habla, pero incluso los del servicio acá, pues deben hacer siempre las cosas lo más, digamos, en silencio posible. Eso es preparación para la misa. Cuando se inicia la misa, siempre se inicia de pie, las posturas. Miren, yo siempre digo que la gente es inteligente para lo que le conviene y bruto para lo que no le gusta, para lo que no le da mucha importancia. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es lo más importante del mundo aquí? Todo el mundo, Jesucristo, la Eucaristía. Pero digo, vamos a ver. Miren, ustedes se aprenden muchas veces una bachata de arriba abajo. La letra de una bachata de arriba abajo se la aprenden de una vez. Se aprenden los chismes del barrio, el nombre de fulanito que le interesa, se lo aprenden de una vez. Antiguamente y ahora pues muchas no sabían lavar en lavadora y aprendieron. Muchas cocinaban nada más en fogones y ahora con su estufita hasta eléctrica, nada más punchándolo, y aprendieron muy bien a utilizar licuadora, a utilizar tractores, aprendieron todo eso. Incluso hasta hablar por celular. Antes lo agarraban hasta RB, ¡aló! Pero ya saben hablar por celular. Y entonces yo me explico por qué gente que ha echado los dientes en la iglesia y lo ha botado de viejo, no saben entonces ni persignarse, no saben muchas veces ni responder, no saben cuándo hay que arrodillarse, no saben cuándo hay que pararse. Oigan bien cómo es la cosa. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que para lo que quieren pues se la saben todas, pero entonces viniendo todos los días muchas veces a misa, no saben ni siquiera muchas veces las cosas de la iglesia? Usted ve que esos días van y días vienen, y años van y años vienen, y no saben responder bien. Y no saben, por ejemplo, que en el momento de la consagración, siempre se le olvida arrodillarse, a menos que usted no esté malo, claro está, o enfermo. Entonces hay cosas que uno debe precisamente, digamos, ponerle más atención a Jesús Eucaristía, pastoralmente hablando. Poner atención, poner vida, tratar de no distraerse. Como decía Santa Teresa de Jesús, que la loca de la casa, que es la imaginación, que nos va a llegar a todo y nos llega, uno poder controlarla. Porque a veces estamos como decía esta bachatica de antes, estoy aquí pero no soy yo. ¿Cuánta gente están sentada aquí pero pensando, que cuidado que dejé la puerta abierta, cuidado que fulano, y cuidado que dónde está fulana? Y empezamos a pensar todas las cosas del mundo y ahí, y como un tate ahí en misa, y no ponemos nuestro corazón y dejamos que las distracciones entonces nos lleven a nosotros la paz. Con la comunión, y con eso termino porque son muchas cosas, para que no nos agarre el toque de queda, ¿verdad? La comunión. ¿De qué manera se comulga y cómo se comulga en la iglesia? Que siempre lo decimos y siempre hay un grupo de personas, oigan bien, lo digo por esto, porque uno todos los días está dando la comunión y siempre hay personas, óiganme, que no aprenden lo que le conviene, ¿verdad? No aprenden lo que le conviene. Miren, para la comunión hay dos maneras en la iglesia. Una en la mano,
y la otra en la boca. Y no hay que pelear por eso. Usted la quiere recibir en la mano, en la mano. Usted la quiere recibir en la boca, en la boca. Pero ahora, en tiempo de pandemia, se ha decretado que todo el mundo en la mano, y ya se acabó. Por eso no hay que hacerse problema, por eso no hay que ir ante el Papa, por eso no hay que caer con ataques, por eso no hay que decir que estamos respetando a Jesucristo. Muchos alarmistas en la iglesia, por eso, simplemente, compadre, le dicen que es en la mano, pues recíbale en la mano y punto, y se acabó. No esté buscándole la quinta pata al gato, que eso son discusiones que no llevan a ningún lado. Se puede recibir de las dos maneras, tanto en la mano como en la boca, y punto, y se acabó. Ahora, en pandemia, en la mano todo el mundo, excepto los niños ahora de primera comunión, que vamos a decirles cómo la vamos a recibir ahora. Entonces, ¿cómo se recibe la comunión en la mano? A ver, mano izquierda, ponga la mano izquierda así, la mano izquierda así, la derecha debajo, esperen que le pongan la comunión en la palma de la mano, y con la derecha la sacan de abajo de la izquierda, toman la comunión y se la lleva usted mismo a la boca. Lo que pasa es que hay gente que tiene complejo del cangrejo, aquí se le dice jaiba. Usted ve que la jaiba tiene esos dos cachitos, y va, cuerpo de Cristo, y va con esos dos dedos, como si fuera una jaiba, pásala, agarrada con los dos deditos, o como que está pidiendo, como échamela ahí, y pone la manaza así. No, así es que se recibe la comunión, y se saca de abajo de la mano, a la derecha, y se toma y se lleva a la boca. Y para finalizar, para la bendición final, siempre pregunta, ¿hay que hacerse la señal de la cruz? Sí, porque la misa empieza como termina. ¿Cómo empezamos la misa nosotros? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, persignándonos, haciendo la señal de la cruz, en silencio, y el pueblo responde amén. Y al final también ustedes reciben la bendición. Cuando el sacerdote dice la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre, ustedes responden amén y hacen la señal de la cruz. Como empieza la misa, así termina. Nada más no es bajando la cabeza, sino que también hay que hacer la señal de la cruz. También hay que hacerlo así, de esa manera, así terminamos. Pues vamos a pedir al Señor Todopoderoso que nos ayude de verdad a amar, a valorar lo que tenemos, y que la gracia del Espíritu Santo habite en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a todos.